sí, son bien diversas. Y vamos a leer Génesis, capítulo 9, del 18 en adelante. La semana pasada terminamos con el diluvio. Después del diluvio viene esta escena. Génesis, capítulo 9, del 18 en adelante. Juan Argüello, ¿tenés ahí la Biblia a mano? Sí, sí. Pero cada uno siga, con la vista siga su traducción. Y con los oídos preste atención a la traducción de Juan. Acopla el micrófono de Juan. Se me acopla acá la compra. Un micrófono. ¿Hay algún problema? El de Juan Argüello va a acopla. Juan, parece que acopla se está peleando con la mujer porque no. Sí, hay bronca. Pero es bronca vieja también, no es pelea de ahora de adolescente. Cuando entraban al casamiento, llegó tarde Juan, y de ahí quedó un problema. ¿Ahí se escucha Juan, bien? Sí, te estaba haciendo chiste. Leo. Entonces, lee por favor. Es bueno que cada uno siga la lectura de su Biblia, Edgardo Gasal, buscando la Biblia, Génesis 9, 18 en adelante, que cada uno con los ojos siga su traducción, pero que también escuche la traducción que va a elegir, que va a leer la de Juan, que es la del pueblo de Dios, pero en la versión anterior, no la nueva. Adelante, Juan. Los hijos de Noé que salieron del arca fueron Aser, Cam y Jafet. Cam es el padre de Canaán. A partir de estos tres hijos de Noé se pobló. ¿Hay algún problema, Juan? No te oímos. Creo que tenemos un problema, Juan. No te sientas incómodo. ¿Alguien más tiene la Biblia del pueblo de Dios? No te sientas incómodo, pero no te escuchamos, Juan. Le voy a pedir ahora a Graciela que lea, ¿sí? Yo lo único que tengo es la versión nueva del pueblo de Dios. Bueno, vamos a ver cómo suena la versión nueva, ¿sí? Disculpa, Juan, pero no te escuchamos bien, ¿ok? ¿Me oís, Juan? Bueno, entonces le pedimos a Graciela. Adelante, Graciela, por favor. Bueno, los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Cam y Jafet. Cam es el padre de Canaán. A partir de estos tres hijos de Noé se pobló toda la tierra. Noé se dedicó a la agricultura y fue el primero que plantó una viña. Pero cuando bebió vino, se embriagó y quedó tendido en medio de su tienda, desnudo. Cam, el padre de Canaán, al ver a su padre desnudo, fue a cortárselo a sus hermanos que estaban fuera. Y Sem y Jafet tomaron un manto, se lo pusieron los dos sobre la espalda y caminando hacia atrás, cubrieron la desnudez de su padre. Como sus rostros miraban en sentido contrario, no vieron a su padre desnudo. ¿Qué pasó? Cuando Noé despertó de su embriaguez y se enteró de lo que había hecho su hijo menor, dijo: «Maldito sea Canaán, él será para sus hermanos el último de los esclavos». Y agregó: «Bendito sea el Señor, Dios de Sem, y que Canaán sea su esclavo. Que Dios abra camino a Jafet para que habite entre los campamentos de Sem, y que Canaán sea su esclavo». Bien. Ahí en versículo 27, ¿no? A veces cuando uno lee no puede estar atento de todo. Por eso no hay que hacerle una pregunta. Pero yo le voy a hacer la pregunta lo mismo a Graciela. Graciela, ¿te ha llamado la atención algo? ¿Hay algo acá que no te cierra? Sí, como que estaba hablando de una cosa y saltó con otra, me desorienté.
A ver. Acá, a ver. ¿De qué estaba hablando y que saltó a otra? Y primero, a ver, espérame un minutito, los hijos, se dedicó a la agricultura, fue el primero que plantó una viña, primero plantó una viña, dice, pero cuando bebió vino, a mí me daba la impresión de que tenía que venir de otro lado, después dice, se embriagó, quedó tendido, después dice, O sea, al mediodía hicieron locro o asado. Sí. El viejo se tomó unos vinos y se fue a acostar. Sí. Seguimos. Después dice que Sem y Jafet tomaron su manto, se lo pusieron los dos sobre la espalda y caminando hacia atrás cubrieron la desnudez de su padre. Y después dice, como sus rostros miraban en sentido contrario, no vieron a su padre desnudo. ¿Lo vieron o no lo vieron? A ver, hay uno que sí lo vio, que es Cam. Claro, pero acá dice papá Sem y desnudo. Jafet. Claro, pero primero saltaste en el primero Cam sí lo ve desnudo. Sí. Pero los otros dos hermanos no lo vieron desnudo. Seguimos. ¿Cuál fue la reacción de Noé cuando se despertó? Se enteró de lo que había hecho su hijo menor y dijo, maldito sea Canaán, él será para sus hermanos el último de los esclavos. Paremos allí. ¿No es un poco desproporcionado el castigo? Sí. O sea, Can que lo vio el papá desnudo, se fue a dar una ducha y entró y lo vio el papá desnudo. Sí. ¿No es exagerada, desproporcionada la reacción? Que lo maldiga, sabemos que en la Biblia la maldición es una palabra grave. Entonces que lo maldiga y además que instaure la esclavitud. Él va a ser el esclavo. Ese es el problema, hay una desproporción entre la falta, el delito y el castigo. Por ver al papá desnudo, ¿qué tenía el papá que no? ¿Cuál era la cuestión? ¿Sí? Bueno, entonces es interesante. Entonces miren, ahora le pedirles que lea de nuevo, Graciela, lee de nuevo el versículo 22. Presten atención. Bien. Espérame que veo acá. Cam, el padre de Canaán, al ver a su padre desnudo... Paremos ahí. Las otras traducciones, ¿cómo traduce eso el versículo 22? Quien tenga otra traducción diversa. La Biblia de Jerusalén, padre. ¿Qué dice? Vio Cam, padre de Canaán, la desnudez de su padre y avisó a sus dos hermanos. ¿Ven que es diverso? Sí. En unas traducciones dice que está desnudo. En cambio, la Biblia de Jerusalén cambió. Bueno, ahora vamos al PowerPoint. Vamos al PowerPoint. Y el texto... Padre, una consulta. Sí. María Fernández. Acá justo con Mariana estamos leyendo que dice Cam, el padre de Canaán. Canaán vendría a ser el nieto de Noé. Dice, maldito sea. Bien, a ver, buena pregunta. Después la podría retomar, María Fernanda. Bueno. Pero se encontraron con el problema de desnudo. ¿Sí? Bueno, entonces, Sí. Bueno, vamos ahora, yo puse en el PowerPoint la traducción de la Biblia de Jerusalén. Vamos a la diapositiva 2. Fíjense el versículo 18. Los hijos de Noé que salieron del arca eran Sem, Cam y Jafet. Cam es el padre de Canaán. Canaán son los cananeos. Sí. O sea que este es como el patriarca, ¿no? Se dice el epónimo. Este es el epónimo, o sea, este es el fundador de una raza de pueblos. Cam es el padre de los cananeos. No me interesa, seguimos. Diapositiva 3. Versículo 22. Vio Cam, el padre de Canaán. Ve que está más interesado en los cananeos que en Cam, ¿no? Vio Cam, lo vio. ¿Qué vio? La desnudez de su padre. Entonces, fíjense, no dice que lo vio desnudo. Lamentablemente las traducciones no siempre aciertan.
Este es un buen ejemplo de la necesidad de usar buenas traducciones. Porque si lo vio desnudo, uno no entiende el texto. Hay una desproporción muy exagerada entre la falta que es ver desnudo al papá y con que ser castigado. No se entiende el texto es disparatado. Ahora, si dice desnudez, cambia. Porque, miren, si vamos a... yo creía que lo había puesto esto. Sí. A ver, diapositiva 10. Vamos a la diapositiva 10. ¿Lo tenemos? Sí. Ahí les transcribo el Levítico 20:11. El que se acueste con la mujer de su padre, o sea, con la mamá, ha descubierto la desnudez de su padre. Entonces, la desnudez es la esposa. Entonces, ¿cuál fue la falta de Cam? El incesto, se quiso acostar con la mamá. Esto sí es gravísimo. Esto sí justifica que sea maldecido y declarado esclavo. Todas las culturas antiguas, todas, se dieron cuenta que lo primero que había que prohibir es el incesto. Entonces, el texto trata del incesto. Bueno, miren diapositiva 9. Esta es una palabra técnica. En el Levítico aparece 30 veces la expresión desnudez y en otras partes de la Biblia también. Y en este capítulo 18 y 20 del Levítico son reglas de sexualidad. Bueno, entonces volvamos ahora, estábamos nosotros en la diapositiva 3, versículo 22. Entonces, ¿cuál es el pecado de Cam? Y quererse acostar con la mamá. Eso es gravísimo. Eso es incesto. Ahora entiendo por qué los hermanos no querían ver la desnudez, ¿ven? De la mamá. No es que no querían verlo al papá desnudo. Los hermanos no tuvieron esta intención de acostarse con la mamá y se van sin ver nada. En cambio, entonces, cuando se despierta ahora Noé, en la diapositiva 4, versículo 24, claro, dice, maldito sea Canaán. Miren que no dice, maldito sea Cam, sino que dice, maldito sea Canaán. Me estoy adelantando. Esclavo de sus hermanos. Entonces, bueno, un detalle, el primer detalle es este. Una buena traducción siempre es importante. En realidad, el consejo es a los que van a estudiar es tener todas las traducciones posibles, todas. Entonces, dentro de la versión católica de las Biblias son todas muy buenas. Vale la pena tenerlas a todas, ¿sí? ¿Por qué? Porque ayuda. Bueno, acá puse un solo ejemplo. Una buena traducción es clave. Este texto no se entiende si ponemos la palabra desnudo. Si pone la palabra desnudez y en la nota de pie de página me envía el Levítico, bueno, ahí voy a poder resolver y entender de qué trata el texto. Entonces el texto es un mito cultural en donde el tema es el incesto. Ahora bien, ¿cuál es la primera Perdón, padre, pero en el versículo 21 dice, bebió del vino, se embriagó y quedó desnudo. Jerusalén, ¿no? Y ya. quedó desnudo en medio de su tienda. Pues yo quedó desnudo en medio de su tienda, que se tomó unos vinos, se fue a dormir la siesta y está dormido. Ahora, entra Cam y ¿qué ve? Ve la desnudez de su padre. ¿Qué significa esa expresión técnica? Ver la desnudez, la desnudez del padre significa querer acostarse con la mamá. ¿Estamos? O sea que Noé estaba dormido, estaba ebrio, y aprovechando eso, el hijo se acostó con la mamá. Quiere al menos acostarse con la mamá, ¿no? Y aparentemente se ha acostado con la mamá, pero por lo menos quiere acostarse con la mamá. Los hermanos se enteran de eso y se dan cuenta que una barbaridad, y los hermanos no ven la desnudez. Por eso el condenado es Cam, ¿no?
Bueno, pero entonces, acá es importante, este es un buen ejemplo de que las traducciones son bueno tenerlas en cuenta. Bueno, pero avancemos un paso más. ¿Cuál es la primera lectura histórica? Bueno, que 3 veces sale Canaán. O sea, el texto le interesa más que la historia de Cam, la historia de los cananeos. ¿Qué está diciendo? Este texto se llama una etiología política. Etiología es origen, ¿no? Viene del griego aitía. Etiología política. Este es un texto político. ¿Qué pasa? Dios nos prometió una tierra, Canaán. Pero cuando vamos a entrar a la tierra, no estaba vacía. ¿Vieron como la campaña del desierto? No estaba vacío el desierto. Entonces, Dios nos da una tierra. Entramos a Canaán y estaba llena de gente. Tuvimos que guerrear, matar gente. Si Dios quiere, el año que viene vamos a estudiar eso. Tuvimos que eliminar gente para poder poseer la tierra. ¿Cómo justificamos que asesinamos tanta gente? Hay que decir que todos estos son hijos degenerados. ¿Se entiende la cuestión? Entonces, es una burla política. El catequista le enseña a los niños de catequesis estos cuentos para que vayan a pelearse con los cananeos, vayan a trompadas y que le digan, miren, ustedes son todos hijos degenerados. ¿Está la cuestión? Entonces, es una etiología política en donde está claro, fíjense que con los cananeos hemos guerreado siempre. ¿Se acuerdan David y Goliat? Y todavía hoy estamos en guerra con los cananeos. Así que este es un problema, pero de toda la vida. Entonces, este mito, este texto, nace así. Es una etiología, tiene una función política. Esta es la primera lectura que hay que hacer del texto. Vamos a otro problema. Juan Manuel, meto la cuchara. Sí, ¿quién habla? Gustavo. Adelante. Con el tema de Ismael, ¿no? ¿Pasa algo parecido? No, con esta gravedad en absoluto, no. Tal vez la próxima vez puede decir una palabra, no, con Ismael es menor. Porque ya vamos a ver que de Ismael más o menos son de la misma tribu. En cambio ya Cam, ya vamos a ver que es Egipto, es otra cosa, ¿sí? Entonces, no es el mismo problema, ¿sí? Es parecido, pero no, acá tiene una guerra. Acá es el enemigo. Pero vamos a otro problema. Fíjense cómo se interpretó este texto. En Estados Unidos, cuando en las colonias vieron del tío Tom en las cabañas, el papá está en la mesa, bendice la mesa, van a comer, está el niño que tiene 10 años, pero en la ventana ve que afuera, en los algodonales, hay un tipo que está, capataz, que está estimulando a un negro a que trabaje a latigazos. Eso al pibe le sorprende. La escena la estoy inventando, ¿no? Pero tiene que ver. Entonces el pibe le dice al papá, papá, ¿por qué el capataz estimula al negro ese a trabajar con latigazos? Y bueno, el papá que le responde, mirá, en la Biblia, Génesis 9, ¿sí? En adelante, ahí está que los Cam eran los negros en África. Entonces eran los negros. Entonces, nosotros podemos estimular al latigazo a los negros porque son los hijos de Cananeo. Estos han sido maldecidos por Noé y han sido declarados esclavos de por vida. Entonces, la Biblia justifica la esclavitud de los negros. Siga tranquilo y tome la sopa. Bueno, ven que acá... Bueno, esta interpretación, yo inventé el cuento, pero esta interpretación es histórica. Fíjense, diapositiva 6. Este es un documento que es bueno tenerlo, está digitalizado, basta que lo busquen, deben tenerlo guardado. No es para leerlo ahora, pero hay que tenerlo digitalizado y de vez en cuando es muy, muy bueno, es muy útil consultarlo. Yo les voy a leer una partecita. Para mí uno de los mejores documentos que produjo la Iglesia sobre interpretación bíblica. Es el mejor.
se llama La interpretación de la Biblia en la Iglesia, 1993, y lo produjo la Pontificia Comisión Bíblica. Y le dedico un apartado largo y genial, muy bueno, sobre el fundamentalismo, la lectura fundamentalista de la Biblia. Fíjense lo que dice la diapositiva 7. Mariana, ¿tenés para leer ahora? ¿Podés leer? Si podés leerle la diapositiva 7 y 8, por favor. A ver, ahí le leo. El fundamentalismo tiene tendencia también a una gran estrechez de puntos de vista, porque considera conforme a la realidad una cosmología antigua superada, solamente porque se encuentra expresada en la Biblia. Esto impide el diálogo con una concepción más amplia de las relaciones entre la cultura y la fe. Este texto no es... Se apoya sobre una lectura. Sí, ¿no? Este texto en realidad nos recuerda a la creación, ¿no? Ven que la Biblia tiene una cosmología antigua superada. El hecho de que aparezca en la Biblia, eso no significa que sea un mensaje. Pero lo que nos interesa es lo que viene. A ver, Mariana, continúa, diapositiva 8. Se apoya sobre una lectura no crítica de algunos textos de la Biblia para confirmar ideas políticas y actitudes sociales marcadas por prejuicios, racistas, por ejemplo, y completamente contrarias al Evangelio. Gracias. Este texto no está refiriéndose a Génesis 9, pero yo creo que es aplicable. En la historia de interpretación se hicieron estas lecturas racistas de Cam, el padre de los cananeos. Bueno, entonces, por ahora dejemos el texto allí y lo vamos a vincular. Hay un texto que está muy vinculado. Vamos a la diapositiva 11. Vamos a la diapositiva 11. Génesis 19, las hijas de Lot. Está muy lejos, 10 capítulos después. Pero van a ver que es bueno en este caso leerlos juntos. Vamos a decir, son parientes. Alguien que quiera leer entonces a partir de diapositiva 11, las hijas de Lot. Bueno, contextualizo mientras alguien va eligiendo leer. En el capítulo 11, 1 en adelante, los sodomitas hacen un pecado muy grave, Dios manda fuego, y entonces están huyendo, alcanzan a huir Lot y sus hijas, ¿sí? Y pasa lo que ahora vemos. El texto es claramente un mito porque no tiene contexto histórico ni contexto espacial. Entonces es un aerolito. ¿Alguien que quiera leer, por favor? María Elena, padre. Sí. Subió Lot desde Zoar y se quedó a vivir en el monte con sus 2 hijas, temeroso de vivir en Zoar. Él y sus 2 hijas se instalaron en una cueva. La mayor dijo a la pequeña: nuestro padre es viejo y no hay ningún hombre en el país que se una a nosotras, como se hace en todo el mundo. Ven, vamos a propinarle vino a nuestro padre. Nos acostaremos con él y así engendraremos descendencia. Bueno, ven que la Biblia no debe estar al alcance de los niños, ¿no? Bueno, entonces, ¿por qué vinculamos ambos textos? Por el tema del vino. Noé se emborrachó. Acá está el padre y 3 hijos, padre y 2 hijas. Allá el problema del incesto era con la mamá, acá es con el papá, ¿sí? Así es que los textos son parientes, ¿sí? Son gemelos, bueno, por lo menos parientes. Entonces había que vincularlos. Bien, continuamos la lectura, Elena. En efecto, propinaron vino a su padre aquella misma noche y entró la mayor y se acostó con su padre, sin que él se enterase de cuándo ella se acostó ni cuándo se levantó. Al día siguiente dijo la mayor a la pequeña: mira, yo me he acostado anoche con mi padre. Vamos a propinarle vino también esta noche, y entras tú a acostarte con él, y así engendraremos de nuestro padre descendencia.
Propinaron pues también aquella noche vino a su padre, y levantándose la pequeña se acostó con él, sin que él se enterase de cuándo ella se acostó ni cuándo se levantó. Las 2 hijas de Lot quedaron encintas de su padre. La mayor dio a luz un hijo y le llamó Moab. Es el padre de los actuales moabitas. La pequeña también dio a luz un hijo y le llamó Ben-Amí. Es el padre de los actuales amonitas. Otro parentesco con el tema de Cam, padre de los cananeos. Acá lo que importan son los hijos. Al primero le llamó Moab, el padre de los actuales amonitas, moabitas. O Ben-Amí, el padre de los actuales amonitas. Ven que otra vez tenemos acá una etiología política. Bien, entonces, miren, después les puse un mapa, la diapositiva 15. ¿Sí? Ven a la derecha, a mitad del mapa está Moab. Y después está Amón. Un poco más arriba tenemos en rojo, a la derecha, por ahí cerca está Jericó, es la entrada. El pueblo de Dios entró por Jericó, ¿recuerdan? ¿Sí? Pero para entrar a Jericó, para llegar cuando huyen del desierto, Moisés, etcétera, ¿sí? Josué, cuando están huyendo, tienen que pasar por Moab y Amón. Y los moabitas y los amonitas les impidieron el acceso. Entonces, eso lo estudiaremos con detalle el año que viene, si es que estudiamos. Entonces, los moabitas son un pueblo de los más odiados que existe. En Deuteronomio 23:3 dice: jamás un moabita y una amonita entrará a la Asamblea Santa. O sea, entonces, esta es una teología política. El catequista le enseña a los niños un relato para pelearse con los moabitas y decir: ustedes son todos hijos degenerados. Y en realidad por eso son parientes estos textos, porque tienen la misma intencionalidad, ¿no? Es una etiología, los abuelos y los abuelos de ustedes eran todos unos degenerados. Entonces, esa es la primera lectura. Esto es lo que llamamos una lectura histórica. El que escribió este texto lo escribió en función de eso. Uno podría decir que es una burla, o sea que los israelitas están escuchando el relato y se matan de risas, ¿está claro? Ahora, hice la primera lectura, pero ahora yo voy a sugerir otra lectura. Vamos a la diapositiva 16. La primera lectura es la de la burla. Quien escucha de esto se mata de risa. Pero hay otra lectura, que esto es un mito. Entonces acá aparecen 2 nuevas Evas. ¿Cuál es el problema de estas mujeres? O seguimos al mito cultural del incesto, optamos por la vida o seguimos la ley del incesto. Entonces, acá hay un problema. Es muy fácil decir que el acto no es inmoral. Ustedes vieron que, ¿por qué está el vino? Lo han drogado al papá. La presencia del vino significa que las chicas no tenían una apetencia sexual con el papá. No. Entonces, y por eso lo emborrachan. Y dice, Lot no sabe ni cuándo se acostó y se levantó. O sea que acá hay que eliminar el elemento erótico, sexual, no aparece en el texto. Por lo tanto, acá hay otra sugerencia, que es esto: el drama de alguien que se encuentra que tiene que parir la vida, porque el diluvio se eliminó todas las gentes, han muerto todos. Entonces ahora hace falta una nueva Eva. Y esta nueva Eva, ¿qué va a hacer? Entonces, ¿qué opción va a tomar? Es una opción muy de fondo, muy grave, ¿no? Dificilísima hacer la opción, ¿no? Entre respetar los mandamientos, el incesto, y la otra opción es decir, no, yo tengo otra vocación, la vida es anterior a todas las leyes, ¿no? Bueno, la cuestión es difícil, es un dilema
moral grande, ¿no? Así que no pretendamos nosotros resolverlo, pero es bueno ver el texto. Entonces, acá interesante, hay un texto que en principio, la intención del autor es una teología política, pero nosotros lectores después podemos intuir que acá hay un problema grave, un problema muy serio, que el texto tiene otras interrogantes, otros desafíos, ¿sí? Es un texto para pensar, más que para reírse, es para callar y pensar. Bueno, dejemos entonces a Noé. Bueno, no lo vamos a dejar tanto. Abramos de nuevo la Biblia en el capítulo 10 del Génesis. Alguien que no haya leído y que quiera leer, este texto no lo transcribí porque es muy largo, entonces quien quiera leer, adelante. Voy a intentar yo a ver si se escucha bien. Adelante, Gustavo. Estos son los hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet. Y estos son los hijos que le nacieron después del diluvio. Los hijos de Jafet: Gomer, Magog, Madai, Javán, Tubal, Mosoc y Tiras. Hijos de Gomer: Asenés, Rifat y Togorma. Hijos de Javán: Elisa, Tarsis, Kitim. Estos se desparramaron y poblaron las islas de las naciones y sus diversas regiones, cada cual según su propia lengua, familia y nación. Los hijos de Cam: Cus, Misraim, Put y Canaán. Hijos de Cus: Sabá, Evila, Sabata, Regma y Sabataca. Hijos de Regma: Sabá y Dadán. Cus es el padre de Nemrod, quien fue el primero en ejercer suficiente, Gustavo, suficiente. Sabatá, Gustavo, ¿me escuchas? A Sabatá, ¿la tenés? ¿Dónde está? Bueno, sí. Perdón. Es una trampa que esto es un disparate, o sea, son 70 nombres, parece la guía telefónica, no se entiende nada, ¿sí? Entonces, cuando los niños que te decimos van a hacer primera comunión, me toca confesarlos, yo de penitencia les digo, apréndanse de memoria el capítulo 10 del Génesis. Bueno, es una morada. Evidentemente que es el texto más aburrido que tiene la Biblia. Son 70 nombres, es como leer la guía telefónica. ¿Sí? Bueno, una cosa que, bueno. Entonces, sin embargo, este texto tiene su historia. Fíjense, diapositiva 18. Evidentemente que, claro, después que en el diluvio se eliminó a todas las gentes, en el capítulo 10 hay que repoblar la tierra. Entonces, el número 70 es totalidad. Entonces, Dios vuelve a crear toda la humanidad a partir de los 3 hijos de Noé. Eran 3 porque en aquel entonces se conocían 3 continentes. ¿Sí? ¿Por qué la tradición decían que eran 3 reyes magos? Aunque sabemos que no eran ni 3 ni reyes ni magos. No me meto en el problema. ¿Pero por qué? Y porque eran 3 los continentes. Y Melchor y Baltasar, uno era el negro, ¿se acuerdan? Bueno, por los negros. Entonces, acá también Cam es por los negros. Entonces, bueno, ¿qué pasó cuando España viene a estas tierras? Se encontraron que acá había morochitos que no estaban en el Génesis 10. Acá había gente que no están mencionados en el Génesis 10. Entonces acá la lectura fundamentalista de la Biblia planteó una grave discusión, ustedes recordarán, Bartolomé Las Casas contra Sepúlveda, y el tema, ¿estos son gente o no? ¿Estos aborígenes tienen alma o no tienen alma? Puede que los tratemos como esclavos, les podemos enseñar el catecismo a las trompadas, porque total no son personas. Bueno, esta es una discusión muy fuerte, ¿ven? Otro ejemplo de lectura fundamentalista de la Biblia. Entonces, ahí les pongo al final en rojo, el Papa tuvo que firmar en la bula
Sublimis Deus, de 1573, y hacer esta afirmación fuerte que fue: los indios son verdaderos seres humanos, no pueden ser esclavizados. O sea que la Iglesia tuvo que explicitar el sentido de Génesis 10. ¿Ven? Ahí tenemos otro ejemplo de fundamentalismo, ¿no? Bien, miren diapositiva 19, algunas propuestas de interpretación. Probablemente, aquí esta tabla está organizada según la diplomacia política. Los pueblos más amigos son los de la Mesopotamia, los que están vinculados a Sem. Los pueblos adversarios, Cam, ¿ven? Que son los enemigos, al sur de Egipto, y pueblos con los cuales hay una relación neutral, ¿sí? Serían los que están en Asia Menor, las islas del Mediterráneo, vinculados a Jafet. O sea que en este mapa, podría ser un mapa de la diplomacia, piensen en la ONU, en la UM, en la Unión Nacional, la Unión de las Naciones, hay un mapa diplomático sobre las naciones. Vamos a la diapositiva 21. Acá hay un mensaje importante. El 70 significa totalidad, o sea, acá no hay un nacionalismo cerrado, sino que está abierto a todas las gentes, ¿no? Pero es interesante que la unidad del género humano acá respeta la diversidad. Mire, 3 veces aparece en el versículo 5, 20 y 31 esta expresión como un estribillo, dice que eran de varias naciones, lenguas, territorios y linaje. O sea, no hay uniformidad, no hay racismo, no hay homogeneidad. Eran de diversas naciones, lenguas, territorios y linaje. Entonces acá hay una unidad en el marco de la diversidad. Acá la unidad, el modelo de la unidad no es el átomo, no es algo indestructible. El modelo de la unidad es una sinfonía donde se da en el encuentro de diversas culturas. O sea que el texto es muy interesante. Por eso este texto podría ser como el preámbulo de las Naciones Unidas, de la ONU, ¿no? Que fíjense que a la larga, uno, en una lectura teológica, podría ver detrás de esto Gálatas 3:28, no hay judío ni griego, ni esclavo ni libre, varón, mujer. O sea que este texto puede tener una lectura muy profunda y muy actual. Diapositiva 22. Interesante que Israel no se propuso como en el centro, no aparece el nombre de Israel. Si lo hubiéramos escrito nosotros de todas las naciones, nosotros lo hubiéramos puesto en primer lugar. O sea, somos ombligocéntricos. Israel no cayó en el etnocentrismo. Es interesante porque no es un texto etnocéntrico, ni aparece el nombre de Israel. Es una idea muy buena. Y lo último es que el origen es humano, no de los dioses. En toda la literatura mítica, toda la Mesopotamia, siempre los padres de las naciones siempre han sido semidioses, ¿sí? Entonces, acá no, Israel cree que desmitologiza el origen de la civilización y reconoce su condición histórica y su condición humana. Bueno, el texto, siendo monótono, no atractivo para la lectura, obviamente, y uno lo emite, uno no lo lee. Cuando quiere que, no le dice a la gente, quiero que lean la Biblia, lean Génesis 10. No es así. Entonces es un texto que nadie lee, pero es bueno saber que si bien no es simpático a la lectura, el texto tiene su profundidad. Pero sobre todo nos interesa por lo que viene. Acá ahora viene el capítulo 11, la Torre de Babel. Entonces, Génesis 10 es el gran contexto para la Torre de Babel. Entonces, eso sí, ahora vamos a ver que
adquiere otra dimensión, Génesis 10. Bueno, miren. Juan Manuel. Sí, Juan Manuel. Sí. Discúlpame que te moleste y discúlpame que los moleste a todos. Yo veo a lo largo de toda esta lectura, y vos dijiste recién que mucha gente le gustaría leer la Biblia o le gusta leer la Biblia. Sí, a mí me han dicho, dice, yo no leo la Biblia, a mí me gusta leer la Biblia, pero hay tanta degeneración, me dijeron, refiriéndose al Antiguo Testamento, que hasta que llegue al Nuevo Testamento me harta la degeneración que hay. Entonces, yo ahora te pregunto a vos, ¿cómo qué habría que decirle a esa gente que quiere leer la Biblia ante tanta degeneración? Nosotros lo estudiamos al pelo, nosotros sabemos, pero la gente en general, la gente católica en general, no sabe cómo agarrar la Biblia y leerla. ¿Qué me dirías vos? Bien. Perdón, otra pregunta, ¿no? Perfecto, buena pregunta. Nunca comenzar por el Antiguo Testamento, porque es muy difícil para nosotros, lectores del siglo XXI, occidentales, comprender un libro muy, muy antiguo. Entonces, el Antiguo Testamento merece un acompañamiento. Quien quiera leer el Antiguo Testamento tiene que acudir a algún librito que lo guíe o algún cursito que le adviertan lo mínimo, ¿sí? Si no, no habría que alentar a leer el Antiguo Testamento porque nos es muy accesible. Hoy hemos visto varios ejemplos. Yo dije con humorada que la Biblia no esté al alcance de los niños. Claro, te agarra un pibe ese texto y se arma un problema. Entonces, bueno, ¿qué hay que hacer? Recomendar siempre el Nuevo Testamento. Yo creo que siempre hay que decir, en primer lugar, Marcos. Y después todo lo que quiera. Pero creo que el relato mejor para leer conviene arrancar por Marcos. Pero, a ver, la respuesta simple es esta. No arrancar por el Antiguo Testamento, decirle, mira, eso merece una guía. Si te conseguí un librito o alguien que te dé un cursito, excelente. Pero solo no te metas, te vas a perder, ¿sí? Y vas a perder tiempo. Arranca por Marcos en el Nuevo Testamento y seguir leyendo el Nuevo Testamento. Y cuando tengas alguna idea del Nuevo Testamento, podrás siempre, con algún auxilio, con un guía, podrás leer el Antiguo Testamento, ¿no? No es que no debe leerse, es que no puede leerse sin un auxilio. Bien, perfecto. Entonces, ¿por qué por Marcos? ¿Por qué empezar por Marcos, Juan Manuel? Hay varias razones, no me quería tener en eso. El texto es el evangelio más antiguo, es el más narrativo, y las narraciones son más atractivas que los silogismos. Si vos lees los evangelios de Juan, los discursos son aburridos, parece Sócrates, Platón. En cambio, si vos lees Marcos, es toda narración. Entonces, por eso, pero y el más antiguo, etcétera. Pero, porque si yo te digo, a ver, lee el Nuevo Testamento y vos arrancas con Mateo, ¿qué tenés Mateo 1 al 17? La genealogía. Nazón, hijo de Yerrón, lo mismo que si te meto con Génesis. Antiguo Testamento. Entonces, por eso, si va a leer Mateo, decide los primeros 17 versículos, omitilos y después lee. Bueno, pero no entremos en tanto detalle. Básicamente, no arrancar por el Antiguo Testamento, sí por el Nuevo Testamento, y bueno, y después seguir, ¿no? Pero es bueno que la gente sepa que a estos libros no se accede sin auxilio. Si yo hoy les digo que lean el Martín Fierro, les aseguro que muchas partes van a patinar. Martín Fierro, ¿sí? Siglo XIX. Si yo les digo que lean el Quijote, los mato. Entonces, y que es el español, ¿sí? Es castellano. Bueno, entonces, y estamos hablando de castellano, qué sé yo. Bueno, y a leer la Biblia lo matás a cualquiera, ¿no? La Divina Comedia.
no la puedes leer sin auxilio. Ni Homero, ni Virgilio, nadie lo puede leer sin una guía, ¿sí? Bueno, perfecto. Volvamos a nuestra cuestión. Gracias por la pregunta porque ayudó a hacer un aporte. Volvemos a la diapositiva 24. Ahí tenemos un mapa de Babilonia. Babel es Babilonia, ¿eh? Esta es una parábola sobre Babilonia, sobre el imperio de Babilonia. Eso es Babel. Recordemos que este fue el gran imperio del siglo VI. Miren, busquen el Salmo 137. Miren la diapositiva 26. Con un ojo en el texto sagrado y con el otro ojo en el PowerPoint. Este salmo se escribe cuando fuimos cautivos en Babilonia, ¿no? Junto a los ríos de Babilonia, nos dijeron nuestros opresores, cantadnos un cantar de Sión. Nosotros decíamos, ¿cómo cantar en tierra extranjera? Están siendo esclavizados. Miren la imagen. Ven, ahí tienen como una guitarra para cantar y ven que están tristes porque están cautivos, están esclavos. Este salmo lo hizo famoso Verdi. Nabucco, ¿tienen Nabucco? Lo tienen. Nabucodonosor, el rey de los babilonios. Nabucco, la ópera. Claro, Nabucco es la ópera, pero está tan tomado en Nabucodonosor. Y allí, no en la letra, pero en la música está interpretando el Salmo 137. No la letra no es una traducción del Salmo 37. Pero Verdi, aplicando a un problema de Italia, se inspira en el Salmo. Entonces, la música está representando el mensaje del Salmo 137. Bueno, cuando lo lean, no la letra. Bueno, entonces es tristísimo. Fíjense, alguien que lea los dos últimos versículos del Salmo 137. Wait a moment. ¿Leo? Adelante. Capital de Babel, devastadora, feliz quien pueda devolverte el mal que nos hiciste, feliz quien agarre y estrella a tus pequeños contra la roca. Una bienaventuranza, ¿no? Bienaventurado aquel que estrella contra una roca un bebé de los babilonios. Ven que hay bronca, ¿no? Sabemos que Babilonia nos hizo desaparecer del mapa, no volvimos a ser nación independiente hasta 1948, perdimos el idioma, dejamos de hablar hebreo. O sea, si hay un pueblo que tenemos que odiar, son los babilonios. Cuando el Apocalipsis quiere denostar a Roma, ¿cómo lo llama? Babilonia. Babilonia. Lo peor que se puede decir del imperialismo es Babilonia. Por eso Babel es una parábola sobre el imperialismo. Es una parábola muy importante. Bueno, vamos a meternos entonces. Vamos en diapositiva 28. Alguien que no haya leído, así conocemos otras voces, que quiera leer, adelante. María Fernanda sabe leer, si quiere leer, es la lectora oficial de esta parroquia. Adelante, si tenés, no sé si podés, no sé qué. Sí, padre, leo. Adelante. ¿Se escucha? Sí. Sí. Todo el mundo hablaba una misma lengua y empleaba las mismas palabras. Y cuando los hombres emigraron desde Oriente, encontraron una llanura en la región de Senaar y se establecieron allí. Entonces se dijeron unos a otros: vamos, fabriquemos ladrillos y pongámoslo a cocer al fuego. Y usaron ladrillos en lugar de piedra y el asfalto les sirvió de mezcla. Un segundo. El ladrillo. Después. Un segundo, Fernanda. En la historia de la industria, el ladrillo es un salto, es una expresión solemne, un salto metafísico. Una cosa fue la humanidad antes del ladrillo. Antes del ladrillo, los hombres éramos siervos de la naturaleza. Con el ladrillo
la naturaleza se convierte en un artefacto. Somos señores de la naturaleza. Por eso el ladrillo es uno de los símbolos del cambio de la civilización. Eso se logró en Babilonia. Adelante. Después dijeron, edifiquemos una ciudad y también una torre, cuya cúspide llegue hasta el cielo, para perpetuar nuestro nombre y no dispersarnos por toda la tierra. Miren acá Y no se el proyecto de Babilonia. La ciudad es el lugar político-económico, las ciudades son pequeñas, entra solamente la gente dentro de la muralla. La torre es el espacio militar, la seguridad, y perpetuar nuestro nombre es el proyecto cultural. Entonces, ven, esto es Babilonia. Ahora, esto en el contexto del Génesis, ¿se acuerdan que cuando vimos los ángeles generados que eran hombres famosos? Ven acá, perpetuar nuestro nombre. Génesis 3, seréis como dioses. Ven que acá está el hilo conductor. En Génesis 1 al 11, el tema es la desmesura del poder. Seréis como dioses, hombres famosos, perpetuar nuestro nombre. Hay un proyecto político-cultural muy grande. Esto es imperio, ¿no? Seguimos la lectura, diapositiva 33. Pero Yahvé bajó a ver la ciudad y la torre que los hombres estaban construyendo. Perdón, y dijo, esto es una morada. O sea, los hombres quisieron hacer una torre que llegue hasta el cielo. Pero era tan pequeñita que Yahvé tuvo que bajar para verla. Pues no la veía desde el cielo. Era chiquitita. Bueno, es una morada. Adelante. Y dijo, si esta es la primera obra que realizan, nada de lo que se propongan hacer les resultará imposible, mientras formen un solo pueblo y todos hablen la misma lengua. Bajemos entonces, y una vez allí, confundamos su lengua, para que ya no se entiendan unos a otros. Así, el Señor los dispersó de aquel lugar, diseminándolos por toda la tierra, y ellos dejaron de construir la ciudad. Por eso se llamó Babel. Allí Yahvé confundió la lengua de los hombres y los dispersó por toda la tierra. Bien, fíjense en diapositiva 37. En el mito de Babilonia, esta ciudad de Nabucodonosor se llama Etemenanti, que significa puertas del cielo. Miren el nombrazo, miren cómo es el mito. Decía Nabucodonosor, Nabucco, ahí lo tienen Nabucco. Decía Nabucodonosor, levanté el Etemenanti con ladrillos cocidos y esmaltados de azul, resplandeciente, así como el Etemenanti está afirmado para la eternidad. De la misma manera tú, Marduk, el dios de los babilonios, quieras fundamentar el trono de mi realeza, ¿ven? Entonces, ven que Babilonia, de Tenemantin, es la puerta del cielo. Ven que el nombre es altamente teológico. Miren, volvemos a la diapositiva anterior, miren lo que hace la Biblia. No, el nombre se lo puso Yahvé. El que pone nombre tiene poder, ¿se acuerdan? Y el nombre es una morada, porque Babel significa dos cosas. Significa Babilonia, pero también significa bla, 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 bla. Que cuando uno no se puede comunicar, quedan incomunicados. Yahvé les ridiculiza el nombre. Bueno, entonces acá vamos a, miren, ¿cuál es la clave del texto? Volvamos al inicio, diapositiva 28. Miren, el versículo 1 es la clave. Todo el mundo hablaba una misma lengua y empleaba las mismas palabras. Esto se llama pensamiento único. Hay un solo idioma, no muchos idiomas. Hay un solo idioma, hay un solo lenguaje, ¿no? Hay una McDonaldización de la cultura. Hay un inglés universal, ¿sí? Entonces hay una sola lengua. No hay muchísimas lenguas. Acá el tema es, solo interesa el discurso del jefe. Bueno, quedémonos ahí, vamos a avanzar, vamos a la diapositiva 39. Cuando España viene acá, Isabel proyecta la venida acá a América, Antonio Nebrija escribe
es el prólogo a la gramática de la lengua española, castellana. Esta es la primera gramática de la lengua castellana, y Antonio Nebrija, bueno, a esa gramática le pone un prólogo que explica el motivo de por qué escribió esta gramática. Yo lo resumo. Dice, él le dijo a la reina Isabel: estoy escribiendo una gramática que se va a hacer muy importante para el Imperio Español. Y le dice: no, ¿para qué nos sirve una gramática? Dice Isabel, ¿sí? Entonces, Isabel, la de España, ¿no? ¿Sí? Entonces dice: ¿para qué nos sirve una gramática? Entonces, él en el prólogo explica y da varias razones. El prólogo es largo, yo lo copié de ahí de internet. El prólogo es largo y un poquito aburrido. Te cuenta la historia de la cultura, de las civilizaciones, los griegos, los persas, y te dice que los imperios, en la medida que crecían militar, políticamente, culturalmente, sus lenguas crecían. En la medida que los pueblos caían en decadencia, las lenguas se las iba considerando lenguas muertas, ¿sí? Bueno, hace una larga historia y presenta los motivos de por qué escribió esta gramática. Yo transcribí una parte que me parece muy sustanciosa, está en la diapositiva 39, y lo voy a leer respetando la redacción del castellano de 500 años atrás, ¿no? Entonces está hablando Antonio Nebrija. Cuando bien conmigo pienso, muy esclarecida reina, doña Isabel, y pongo delante los ojos en la antigüedad de todas las cosas que para nuestra recordación y memoria quedaron escritas, una cosa hallo y saco por conclusión muy cierta, miren la frase, que siempre la lengua fue compañera del imperio. Una frase, ¿eh? Y de tal manera lo siguió que juntamente comenzaron, crecieron y florecieron. Y después junta fue la caída de entrambos. Saltamos a la 42. El tercero, argumento a favor de la gramática, el tercero provecho de mi trabajo puede ser aquel que, cuando en Salamanca di la muestra de aquesta obra a vuestra real majestad, y me preguntó que para qué podía aprovechar, el muy reverendo padre obispo de Ávila me arrebató la respuesta. Se mete el obispo en la discusión. Y respondiendo, diapositiva 43, y respondiendo por mí, dixo, que después que vuestra alteza metiese debajo de su yugo muchos pueblos bárbaros y naciones de peregrinas lenguas, y con el vencimiento aquellos tenían necesidad de recibir las leyes que el vencedor pone al vencido, y con ellas nuestra lengua. Entonces, por esta mi arte, la gramática española, castellana, por esta mi arte, podrían venir en el conocimiento de ella, como ahora nosotros deprendemos el arte de la gramática latina para deprender el latín. O sea, el argumento es muy bueno. Para que los negritos de allá de América nos puedan obedecer, tenemos que enseñarles el idioma. Voy a poner un ejemplo y nadie se incomode. Si no supiéramos inglés, no podríamos obedecer ni al Fondo Monetario Internacional y a nadie. Es una humorada, no se prendan en problemas políticos, ¿no? Pero entonces, este es el argumento. Los pueblos vencidos necesitan conocer nuestro idioma para que nosotros le podamos dar las instrucciones y nos pueden obedecer. ¿Está claro? Ven, con la lengua viene el imperio. Entonces, acá hay un tema muy serio, que es el tema de político de la globalización. Babilonia, de algún modo, es una experiencia global, es anacrónico decir esto, pero hay una lengua común, hay un McDonald's común, hay un inglés. Algún contexto. El Dante Alighieri, que escribió, este año es el año del Dante Alighieri, ¿no?
el Dante Alighieri, que escribió la Divina Comedia y muchas obras más, escribió un pequeño opúsculo, poco conocido, búsquenlo en internet, es muy interesante, que se llama Sobre las lenguas vernáculas. Sobre las lenguas vernáculas. ¿Qué pasa? El Dante Alighieri está en Europa, en el origen de Italia. Están naciendo las naciones en Europa. Y entonces cada nación quiere tener su idioma. Entonces el Dante es casi que el inventor del italiano. Entonces quiere justificar la legitimidad de que el italiano tenga su lengua. Va a ser el gran cultor del italiano, ¿no? Así como Lutero va a ser el gran cultor del alemán, etcétera, ¿no? Entonces, el Quijote del español, etcétera. Bueno, entonces, el Dante quiere justificar la existencia de las lenguas pequeñas, que no sea solo el latín, que era el inglés de la época, sino que también cada nación tenga su idioma. Entonces escribe este pequeño opúsculo que se llama Sobre las lenguas vernáculas. ¿Y qué hace ahí? Hace un análisis comparativo entre Babel y Pentecostés. Miren qué bien que hizo el hombre. Es un gran teólogo el Dante Alighieri, cuidado, ¿eh? Entonces, y hace un análisis, una comparación entre Babel y Pentecostés. Después la liturgia va a incorporar, si ustedes van a misa el día de Pentecostés, en la misa del sábado a la tarde, la primera lectura es Babel. Entonces, y después la iglesia ha incorporado también, pero después del Dante, ha incorporado esta relación de Babel y Pentecostés. Bueno, entonces, gracias al Dante, alguien que quiera leer el relato de Pentecostés, diapositiva 45, alguien que no haya leído, así vamos conociendo diversas voces. ¿Alguien que quiera leer el relato de Pentecostés, por favor? Bueno, leo yo, Isabel, pero así me borró. Al llegar el día de Pentecostés, estaban todos reunidos en el mismo lugar. De pronto vino del cielo un ruido, semejante a una fuerte ráfaga de viento que resonó en toda la casa donde se encontraban. Entonces vieron aparecer unas lenguas como de fuego que descendieron. Todos quedaron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en distintas lenguas. Perdón, fíjense, mira Isabel, distintas lenguas. Allá era, todos hablaban un único idioma. Acá aparece la diversidad. Seguimos leyendo. Si puedes levantar el volumen de la voz, te lo agradecemos, Isabel. Adelante. Bueno, espera. Bueno. ¿Hola? Sí, ahí se escucha. Lo importante es que vos, adelante, dale con la... métele. Según el Espíritu les permitía expresarse. Había en Jerusalén judíos piadosos venidos de todas las naciones del mundo. Al oírse este ruido, se congregó la multitud y se llenó de asombro, porque cada uno los oía hablar en su propia lengua. Con gran admiración y estupor decían: ¿acaso estos hombres que hablan no son todos galileos? ¿Cómo es que cada uno... Bueno, se me borró la anterior. ¿En qué número estoy? Está bien, no te hagas problema. Alguien que quiera seguir la lectura, no te hagas problema, Isabel. Gracias. ¿Cómo es que, sigo yo, Padre Analía, cómo es que cada uno de nosotros los oye en su propia lengua? Partos, medos y elamitas, los que habitamos en la Mesopotamia o en la misma Judea, en Capadocio, en el Ponto y en Asia Menor, en Frigia y Panfilia, en Egipto, en la Libia cirenaica, los peregrinos de Roma, judíos y prosélitos, cretenses y árabes. Todos los oímos proclamar en nuestras lenguas las maravillas de Dios.
Bien, fíjense que en la diapositiva 50 y 51 puse dos mapas. Si ustedes después con tiempo se fijan, en el Pentecostés no hay 70 pueblos, son muchos menos, pero son pueblos, si ustedes se ubican en Jerusalén como centro del mundo, van a ver que estos pueblos son de los 4 puntos cardinales. Ahí les puse dos mapas para que ustedes lo vean. Entonces, acá no hay 70 pueblos, pero simbólicamente están todos los pueblos, porque hay pueblos de los 4 puntos cardinales. Sigamos leyendo, Analía, diapositiva 52. Unos a otros se decían con asombro, ¿qué significa esto? Algunos, burlándose, comentaban, han tomado demasiado vino. Entonces Pedro, poniéndose de pie con los 11, levantó la voz y dijo, hombres de Judea y todos los que habitan en Jerusalén, presten atención porque voy a explicar lo que ha sucedido. Estos hombres no están ebrios como ustedes suponen, ya que no son más que las 9 de la mañana. Paremos ahí, Analía, paremos ahí. ¿El argumento de San Pedro es convincente? ¿Se aplica a Córdoba? No, acá hay gente que a las 9 está tomado, ¿no? Bueno, ahora seguimos. Seguí, por favor. Estos hombres no están ebrios, como ustedes suponen, bueno, sino que se está cumpliendo lo que dijo el profeta Joel. En los últimos días, dice el Señor, derramaré mi espíritu sobre todos los seres humanos y profetizarán sus hijos y sus hijas. Los jóvenes verán visiones y los ancianos tendrán sueños proféticos. Más aún, derramaré mi espíritu sobre siervos y servidoras y ellos profetizarán. Fíjense, este texto es extraordinario, este es Joel. Si uno recuerda Números 11, cuando Moisés le pide a Dios que envíe su espíritu sobre 70 ancianos para guiar al pueblo, ven que son los ancianos. Son varones, son hebreos y son ancianos. Acá no se dice que sean hebreos, todos los seres humanos. No solo los varones, sino las hijas, mujeres. No solo los ancianos, también las jóvenes. No solo los libres, también los esclavos. Ven, otra vez está detrás de esto Gálatas 3:28. No hay judío ni griego, ni esclavo ni libre, varón, mujer. La diversidad de pueblos. Entonces, si Babel, el tema es el pensamiento único, solo interesan las ideas del jefe, acá hay una diversidad de lengua. Ven que en diapositiva 54, acá la interpretación sería Pentecostés versus Babel. Miren diapositiva 55. Miren, Génesis 10 aparecían los 70 pueblos, o sea, todos los pueblos. Voy abajo. Éxodo 2, 5 al 13, están todos los pueblos, no hay 70, pero hay de los puntos cardinales. El contexto son todos los pueblos. Después viene Babel, en donde el problema es la incomunicación, bla, 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 bla. ¿Sí? Entonces, la competitividad nos incomunica, rompe las comunidades, quedan incomunicados. En cambio, en Pentecostés, cuando los hombres se juntan, desciende el Espíritu. Hay comunicación porque hay comunión. Entonces, ven, Pentecostés es una crítica a Babel. Vamos a terminando, se nos ha ido el tiempo. Fíjense, uno podría sugerir una interpretación, diapositiva 56. Hay dos proyectos y hay 3 tensiones entre Babel y Babilonia. Babel es diabólica, no en el sentido del catecismo. Diablo, ustedes saben que es una palabra griega, significa división. En Babel hay incomunicación. En cambio, en Pentecostés es simbólica, sin es unión. Hay comunión y encuentro. La otra tensión es globalización versus inculturación. Babel hay una McDonaldización de la cultura, una globalización. En cambio, en Pentecostés hay inculturación. Cada uno de nosotros escuchaba en su propio idioma. La tercera tensión es exclusión versus inclusión. Vimos claramente el texto de Joel, ¿no? Están los jóvenes, están las mujeres, etc. Perdonen que les tenga que robar 2 minutos más para terminar esto,
La semana que viene tenemos la última clase sobre Génesis y voy a ir a otros textos. Disculpen 2 minutos. Fíjense, Génesis 1 al 11 tiene un único tema, que es la historia de la maldición. 5 veces sale la palabra maldición. Fíjense, por favor, diapositiva 58. Ahí puse las 5 veces que en Génesis 1 al 11 aparece la palabra maldición, con lo importante que es la grave esa palabra, ¿eh? A la serpiente, al suelo, a Caín después del diluvio y a Canaán, ¿sí? Maldito sea Canaán, ¿no? Entonces, ven que el hilo conductor de Génesis 1 al 11 es la historia del pecado, es la maldición, es la desmesura del poder. O sea, el proyecto Adán no funcionó, fracasó. Entonces, en los primeros 11 capítulos de Génesis podemos llamarle la historia de la maldición. Ahora, si saltamos, miren, diapositiva 57. No, vamos al 59. Fíjense, el 59. Miren que, sin embargo, si bien Génesis 1 al 11 es la historia de la maldición, no es mítico, siempre termina bien en Génesis. Fíjense, ante el pecado original, Adán y Eva, hay un nuevo evangelio, un protoevangelio. Dios promete que una mujer y su hijo le van a pisar la cabeza. Ven que no termina, en la Biblia no es como el mito todo termina mal. En la Biblia siempre hay una cuota de esperanza. Seguimos, Caín mata a Abel. Sin embargo, Dios lo bendice al ponerle la marca. Dios lo va a defender 7 veces. Ven que no termina mal el mito. Luego de Lamed, cuando se mata Lamed, después va a venir Set, va a sustituir a Abel. Abel era bueno y es sustituido por un bueno que es Set. Ven que siempre termina bien. Bueno, Noé, el diluvio era merecido a causa de la desmesura del poder. Sin embargo, Dios halló que Noé era un varón justo y ahí hay esperanza. Finalmente, Babel quieren tener un nombre famoso y con Abraham va a recibir un nombre engrandecido. Entonces ahora sí leemos la perspectiva 57, Génesis 12, 2 al 3. Este es el arranque y vamos a llamar, acá empieza la historia de la bendición. Fíjense, 2 versículos nomás. Yahvé dijo a Abraham: de ti haré una nación grande y te bendeciré. Engrandeceré tu nombre. Cuidado, observen, aquí hay una pasiva. En Babel es activa, ¿ven? Seremos famosos, queremos construir un proyecto cultural y ser nosotros famosos, fruto de nuestra construcción. En cambio, Abraham va a ser engrandecido, hay una pasiva, ¿no? Y sé tú una bendición, bendeciré a quienes te bendigan y maldeciré a quienes te maldigan. Por ti se bendecirán todos los linajes de la tierra. ¿Ven que salen 5 bendiciones? En 2 versículos, 5 bendiciones. Entonces, Génesis 12 comienza la historia de la salvación. El proyecto de Adán no anduvo, ¿sí? La lógica del poder no tiene futuro, la desmesura del poder no tiene futuro. Entonces comienza la historia de la bendición, de la gracia, del don, ¿no? Bueno, de este modo terminamos esta sección que es muy importante, Génesis 1 al 11. La semana que Juan Manuel. Sí, un segundo. La semana que viene ya va a ser la última clase de Génesis y yo elegiré muy azarosamente a piacere diversos textos. Y después continuamos con el Éxodo. Sí, Edgardo, querías hacer una observación. Adelante. Un brevísimo aporte. Caín es bendecido. Caín es el ejemplo del mal. Así anda el mundo hasta hoy. Nada más que eso. Bien, bueno. No sé si entendí del todo la comparación. Lo que en la Biblia está claro es esto.
Caín es malo, es un asesino, sin embargo, Dios siempre es esperanza, ¿no? Por eso lo va a proteger. En ese sentido, no es que Dios bendice el mal, no es que Dios hace fiesta porque existe el mal, no es ese el sentido, pero ciertamente que hasta el malo tiene esperanza, ¿sí? Entonces, Hitler, por ser un ser humano, también tiene que tener esperanza, aunque hay que condenarlo por 16 millones de siglos a la cárcel, pero todo ser humano, por ser ser humano, siempre tiene que tener alguna esperanza, ¿no? Me parece que en esa línea está este juego de maldición y bendición. ¿Alguien que quiera hacer otra observación, otro aporte, otra sugerencia, otro planteo? Dos cosas, Juan Manuel. Dale, Gustavo. Una observación muy prosaica de orden práctico y una pregunta. La observación es que si es posible, no sé si se podrá, si será conveniente, cuando contestemos que recibimos bien el material que usted envía todas las semanas, no contestemos en el mail responder a todos, sino solamente responderle a usted. Así no se nos llenen las casillas de mail con recibir. ¿Se entiende? Bien. La cuestión, la pregunta. La pregunta es la siguiente. No me quedó claro, no entendí bien, pero ya estamos yéndonos la otra vez y no quise molestarlo la semana pasada. Cuando usted hablaba de la etimología, digamos, de la palabra absoluto, que significa separado, y de relativo, que es relacionar. Y usted, y me parece que dijo, no hay verdades absolutas, porque todas las verdades están en relación, iluminando una a la otra, relacionando. Perfecto, eso dije. Bien. Tal es relación de la definición esa de que no hay verdades absolutas. Bien. Para el lenguaje común, vulgar, cotidiano, verdad absoluta significa, existen verdades que son indiscutibles, ¿sí? Entonces 2 más 2 es 4, una verdad absoluta, es indiscutible. Entonces, en el lenguaje común, cotidiano, mi abuela dice, mi abuela dice, hay verdades absolutas, ¿sí? Perfecto. Pero si yo veo la etimología, es una palabra latina, absolutio. Solucio es vinculado. Es desvincular. Entonces, una verdad absoluta significa una verdad aislada. Una verdad que no tiene nada que ver con las otras. ¿Está claro? Bien. Entonces etimológicamente, verdad absoluta es una verdad que está aislada y a veces en contraposición con otra. En cambio, yo decía, en la fe cristiana hay una armonía, todas las verdades están relacionadas, ¿sí? Tanto, cité de memoria, en el Concilio Vaticano II, en un documento que se llama Unitatis et Redintegratio, en el número 11, habla de la jerarquía de verdades. La Iglesia dice, miren, hay un orden y hay una jerarquía, no es un desorden, no es del mismo modo verdadero la existencia del ángel Gabriel que la existencia de Santísima Trinidad, ¿está claro? Hay una jerarquía. Entonces, dice, la Unitatis Redintegratio es para el diálogo con los protestantes. Entonces él dice, mire, cuando usted dialogue con un protestante, no discuta cosas menores, si el ángel Gabriel existió o no existió. Lo bueno para construir la unidad ecuménica es dialogar sobre lo esencial. No se olvide que hay una jerarquía de verdades. Entonces, hablar sobre lo esencial. Yo ya dije, ¿cuál es la jerarquía de las verdades? El credo. Ponerse a discutir si el sacerdote se debe lavar las manos antes de la consagración de la Eucaristía, te das cuenta que es tan superficial, pelearnos por eso no tiene sentido. Estoy exagerando, ¿no? Entonces, no, hay una jerarquía de verdades, esto significa que hay una armonía, unas explicitan a la otra. Pongo un ejemplo. La Iglesia, para justificar que Jesucristo era Dios y hombre,
que era una discusión muy fuerte, habló de que María era madre de Dios y madre del hombre Jesús. Entonces la verdad de María, madre de Dios, quiso explicitar la verdad de que Jesucristo era verdadero Dios y verdadero hombre. Entonces la verdad mariana, mariológica, ese dogma mariológico de Éfeso, está subordinado a la cristología. Y eso termina de explicitar que Jesús era de carne y hueso real. Era verdadero Dios y verdadero hombre. Bueno, tal vez el ejemplo no sea sencillo, pero lo que tiene que quedar claro es que ciertas verdades son el fundamento de otras, algunas verdades iluminan, explicitan, enriquecen. Entonces la idea es la armonía, la verdad es sinfónica, ¿no? Entonces hay un orden. El Antiguo Testamento está subordinado al Nuevo Testamento. Si yo leo solo el libro de Job y digo la solución del dolor está en el libro de Job, es un disparate. Yo aislé. Mirá, jugamos con las palabras. La palabra herejía significa aislar. O sea, uno termina, cuando vos absolutizas, separás del contexto y te fuiste. Entonces, todo el Antiguo Testamento está subordinado al Nuevo Testamento. ¿Ven? Esa es una lectura relativa. Yo relaciono Antiguo con Nuevo Testamento. Entonces, ¿qué es interpretar? Relativizar, relacionar textos. Yo vinculo Job con la cruz de Jesús. ¿Sí? Entonces, interpretar, una de las claves de la hermenéutica es relacionar los textos. No hay que absolutizar ninguno, ni Marcos, ni Pablo, ni Job, ni Génesis. No puedo absolutizarlos, no puedo aislarlos. ¿Sí? Bueno, se hizo largo. Si Dios y la Virgen quiere, la semana que viene continuamos. Yo voy a elegir así muy azarosamente, muy a piacere los textos de la semana que viene para dedicarle un día más al Génesis. Después continuaremos con el Éxodo. Bueno, muchísimas gracias por haber participado. Saludos a todos, ¿sí? Nos vamos despidiendo, ¿sí? Chao. Gracias, Juan Manuel Hermoso. Gracias. Chao, padre. Gracias, hasta luego. Chao, Álvaro. Chao, Juan Manuel. Un gusto, gracias. Chao. Aquí estás. Chao, Santiago.